Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. El próximo 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una jornada que tendrá un sentido especial en América Latina, porque en esa región las cifras de desapariciones son directamente escandalosas. Inexactas, porque en algunos casos ni siquiera hay registro oficial, y aún así escandalosas. No menos de 300.000 casos sin resolver, y esa es solo una estimación, insistimos, porque la cifra real probablemente sea más alta. Primero fueron las dictaduras sangrientas, ahora las bandas criminales. El caso es que la impunidad es una de las claves que explican este fenómeno allí, y es lo que más sufren los que buscan. Soy Viviana Mendoza, soy una mujer buscadora del estado de Guanajuato y tengo 7 años en búsqueda de mi hermano Manuel. A él lo desaparecieron el 8 de enero del año 2018. El miedo que las autoridades intentaron meterme de que mi hermano se lo merecía y le empezaron a poner un montón de delitos o cargas que él no había cometido, o culpar a mi otro hermano que no está desaparecido, de que a lo mejor por culpa de él se lo habían llevado. Y la falta de búsqueda, simplemente, o sea, no hubo absolutamente nada. Cuando desaparece una persona se debe de hacer todo, de buscarla, de investigar, marca los protocolos que de manera inmediata, exhaustiva y siempre bajo la presunción de vida, pero eso no ocurre en la vida real. Cada país tiene un tipo de desaparecidos muy distintos, aunque si bien es verdad que en la mayoría o en muchos de ellos está pues el problema de narcotráfico, el problema de lo que es violencia de género, el problema de la inmigración ilegal, el problema que se arrastra de dictaduras pasadas o bien todavía de la guerrilla existente, con lo cual se disparan las cifras. Joaquín Amils es presidente de la asociación SOS Desaparecidos, una organización que acaba de liderar la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas. Podemos hablar, por ejemplo, Colombia tiene más de 140.000 desaparecidos, un disparate. México tiene más de 125.000 desaparecidos. Brasil, diariamente desaparecen 225 personas. Sin duda el narcotráfico está teniendo una parte muy importante en todo esto. Incluso te diría más, a veces el narcotráfico va paralelo al incremento de otro tipo de desapariciones, como puede ser la trata de personas. Y problemas donde a veces el sistema tóxico que tiene el narcotráfico y que tiene el manipular voluntades, pues también hace que se mire hacia otro lado por parte de autoridades y de estamentos políticos. Que una persona se dé por desaparecida no significa que esté muerta, exactamente, claro, puede haber caído en una red de tráfico de personas, como en un grupo, en las manos de un grupo organizado, ¿no? Como estos que me comentas. La otra realidad que tenemos es la sustracción de menores, al igual que está sucediendo en España, también en países como Argentina, como Perú, como Ecuador. El tema de sustracción de menores está siendo cada vez más en alza. ¿Hasta qué punto, Joaquín? ¿En qué dimensión está tomando entidad este fenómeno en esos países que me citas? Cifras exactas no hay, porque en muchísimos casos ni siquiera se llega ya a denunciar, pero el problema viene en que no hay una legislación que ampare esto. Aquí estamos intentando luchar con eso, de que las órdenes judiciales se cumplan, de que se cumpla el convenio de La Haya. Muchos países latinoamericanos no están dentro del convenio, no son firmantes del convenio de La Haya, pero está la pasividad
en que una persona, tenemos casos que hemos conocido, de que personas que tienen una orden judicial de que no puede salir ninguno de los dos progenitores con el menor de un país, por ejemplo, de Colombia, bueno, salen y se instalan en otro país y dicen, bueno, pues es que cómo pasa la frontera esta persona, cómo sale con el menor, bueno, está sucediendo. Y luego la pasividad entre países cuando se trata de sustracciones parentales. También tenemos desapariciones en Argentina, muchísimas desapariciones de niños, creo que son alrededor de 3.000 los casos que llevan Missing Children, que también están como desaparecidos. La gran mayoría pues se los ha llevado el papá o la mamá a otro país, pero están ahí como desaparecidos y sin que podamos dar solución a la parte familiar que ha quedado pendiente de que se pueda resolver. Vamos a poner el foco en el país más castigado actualmente por las desapariciones. En México. Nuestra compañera Verónica Méndez de W México está al tanto de los últimos hallazgos, como el del infierno del Rancho Izaguirre. La desaparición de un hijo, de un esposo, de un hermano, de una madre, la desaparición de un padre, de un joven y hasta un niño, tiene a miles de familias mexicanas en la zozobra, en la angustia, en la desesperación y en el sufrimiento de no saber dónde están sus seres queridos. A algunos se los llevó el propio ejército, a otros los levantaron comandos armados y encapuchados, y algunos más solo salieron de casa y jamás volvieron. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay 110,000 personas de las que se desconoce su paradero, aunque la cifra puede llegar hasta 130,000 por los que no denuncian. Pues que se pongan tantito en nuestro lugar, que sientan el dolor de nosotros. No van a sentir nunca el dolor que sentimos nosotras porque hoy no están en nuestro lugar, pero que se pongan un poquito en nuestro lugar, que no sean tan indolentes, que tengan tantita humanidad. Era septiembre del 2014 y la brutal desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, solo fue la punta del iceberg para destapar el trágico y terrorífico fenómeno de las desapariciones en México. El pasado mes de marzo, miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dieron uno de los hallazgos más estremecedores en los últimos años sobre desaparecidos. Entraron al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en el oeste de México, encontrando prendas, zapatos, mochilas, gorras, restos humanos, crematorios, como si fuera un centro de exterminio. Las autoridades rechazaron que se tratara de crímenes de lesa humanidad y dijeron que el Rancho Izaguirre era un centro de criminales. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sentenció que se investigaría hasta sus últimas consecuencias este horrible caso. ¿Qué quieran decir con crímenes de lesa humanidad? Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad venían del Estado. Eso no existe ya en México. Lo que hay es delincuencia organizada y estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México. Y lo que hay en ese rancho, pues se va a investigar a fondo. Políticos oficialistas del partido Morena, como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, no descartó que el suceso del Rancho Izaguirre fuera un montaje para golpear al gobierno, lo que desató las movilizaciones de las familias de desaparecidos en todo el país. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Algunas familias de los desaparecidos acuden a ministerios públicos, presentan demandas, levantan actas, pero muchas veces solo se van a los cajones de escritorios de decenas de funcionarios que se dedican a armar expedientes y a engrosar archivos que se quedan literalmente congelados. El sistema como tal en nuestro país hace que las mujeres, o nos enseña a las mujeres a hacernos sentir culpables de su ausencia.
todo lo malo que nos pasa siempre recae en la mujer, o porque fuiste mala mamá, porque no educaste a tu hijo, porque fuiste alcahueta, y te empiezan a socialmente y el sistema, las instituciones, a meter un montón de cosas. Y a pesar de que hubo un punto en el que estábamos en tal olvido y tal abandono, que esas palabras comenzaron a hacernos sentir responsables de la violencia que estábamos viviendo. A pleno rayo de sol o en medio de la niebla y el frío, con pala y pico, de noche o de día, muchas madres especialmente se han lanzado a buscar a sus hijos desaparecidos, las manos lastimadas por la tierra y la hierba, el rostro curtido por el sol y el viento, a veces sin comer y sin descansar, no son motivo para detener la búsqueda, a pesar de que está en riesgo su propia vida por la criminalidad. Es Cecilia Flores, la activista mexicana y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Sabemos que imponen el miedo en el México que vivimos, a los cárteles que tienen en sus manos la justicia, a las autoridades que tienen el poder de hacer que esas personas que saben dónde están mis hijos se apiaden de mí, y les suplico que me digan dónde están. No me quiero ir de este mundo sin encontrarlos. Y aunque sea un huesito para tenerlo y saber que están ahí. Aunque sea un huesito, por favor, para darle sepultura. Así suplicó con lágrimas en los ojos el padre buscador Gustavo Hernández a la secretaria de Gobernación mexicana Rosa Isela Rodríguez. Para darles cristianas sepultura. Madres buscadoras han mantenido una serie de movilizaciones y protestas en diferentes lugares, como en el Senado de la República, donde tapizaron las bardas y los pisos con las imágenes y fotografías de sus desaparecidos. En respuesta, las autoridades de la Cámara Alta ordenaron despegar y quitar todas las fotografías con agua y jabón, como si con ello lavaran y borraran la realidad mexicana. Desaparecer en México es un drama que acarrea otras desapariciones. O te desaparecen de la lista de los desaparecidos, o desaparecen a los que buscan. Muchísimo más del 90, casi el 95% han desaparecido de 2006 a la fecha, es decir, en el periodo de la militarización de la seguridad pública. En todo el año 2006 desaparecieron en México poco más de 600 personas, 630 personas aproximadamente. El año pasado, en 2024, desaparecieron más de 33.400 personas. Es decir, el incremento en la cifra de desapariciones es francamente espeluznante, y en este momento están desapareciendo en el país alrededor de 90 personas cada día. Edith Olivares es directora de Amnistía en México. La organización acaba de presentar el informe Desaparecer otra vez, en el que expone los obstáculos y la violencia a la que se enfrentan las buscadoras de desaparecidos. ¿Por qué desaparecen las personas? Bueno, por múltiples razones. Por un lado, este ha sido un país que se ha venido incrementando en temas de inseguridad. Es claro que la militarización de la seguridad pública ha sido una estrategia absolutamente fallida. En general hay desaparición en todas las entidades federativas, pero las entidades federativas en donde más personas desaparecen son las entidades federativas fuertemente afectadas por la inseguridad. Otra de las razones por las que continúan desapareciendo personas es que este Estado, el Estado mexicano, no busca a las personas. Es decir, tenemos más de 130,000 personas desaparecidas y tenemos menos de 40 sentencias por desaparición. Y por lo tanto, pues el mensaje que se da a quienes están desapareciendo personas es que no va a pasar nada. Edith, explícanos algo más de qué forma ha influido la militarización de la seguridad en México en ese aumento de las desapariciones. Bueno, porque la estrategia de militarización lo que ha hecho es incrementar la inseguridad y la violencia, no solo la inseguridad, sino la violencia en los territorios. Te voy a dar un caso muy claro que está vinculado justamente con el fenómeno de la desaparición, que es el estado de Sinaloa. En Sinaloa hay un conflicto entre dos grupos del crimen organizado desde hace 9 meses, un conflicto abierto, armado, en el que incluso el secretario de Seguridad Pública Federal ha dicho que la paz va a volver a Sinaloa hasta que estos dos grupos, digamos, se pongan de acuerdo, y en este periodo han desaparecido 3.500 personas en el estado de Sinaloa. ¿Quiénes buscan a esas personas? Las colectivas. Uno de los casos justamente que nosotros documentamos en nuestro informe, que es el de la señora Isabel del colectivo Sabuesas Guerreras,
es justamente un colectivo de mujeres buscadoras que salen a buscar con perros, por eso se llaman sabuesas guerreras, y que han identificado más de 500 cuerpos en los últimos años, ellas solas con sus propias herramientas, con sus propios conocimientos. De manera que tenemos esta combinación que es como un cóctel de terror, Pablo, en donde la presencia de militares más bien incrementa la seguridad, la inseguridad en todos los territorios. Y tenemos las cifras de desapariciones, pero tenemos también las cifras de homicidios, las de feminicidios y, por supuesto, los asesinatos y ataques a defensores de derechos humanos en todos estos territorios. En vuestro informe denunciáis al detalle los obstáculos a los que se enfrentan esas buscadoras. Y hablamos en femenino, Edith, porque son abrumadoramente más las mujeres las que buscan, ¿no? Sí, bueno, en Amnistía Internacional tenemos además un proyecto a nivel regional de las Américas, justamente poniendo en foco en quienes buscan y quienes exigen la búsqueda de las personas desaparecidas. Y a lo largo de muchas décadas, incluso desde la época de las dictaduras en América Latina, quienes han estado al frente de la exigencia de la búsqueda de personas desaparecidas son mujeres. Son las madres, las hermanas, las esposas, las hijas, las abuelas, son quienes están buscando a sus familiares desaparecidos. Y en el caso mexicano en particular, cuando estamos hablando de que ellas las buscan, estamos hablando de una búsqueda literal. Es decir, mujeres que en su desesperación, después de denunciar la desaparición de su familiar y de ver que el Estado mexicano no realiza labores de búsqueda, decidieron ponerse las botas, como ellas dicen, y salir con picos y palas, a cavar fosas clandestinas en el país, a entrar a los centros penitenciarios, a internarse en lugares, digamos, bastante peligrosos del territorio nacional, para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos y probablemente también de los familiares de otras personas. Son más de 234 colectivas, Pablo, que hay en todo el país, que se han formado de manera espontánea frente a la ausencia y las omisiones del Estado. Y estas mujeres desarrollando esta labor de búsqueda, y hablo de mujeres porque más del 90% de quienes están buscando a sus familiares desaparecidos en México son mujeres, y esas mujeres pues están enfrentadas a una serie de violencias, afectaciones. Algunas de ellas tienen que ver con su integridad física. Tenemos registradas ya en el país más de 16, al menos 16 asesinatos de mujeres buscadoras. Muchas de ellas enfrentan también desaparición, es decir, ya tenemos mujeres que buscan a familiares desaparecidos que son también desaparecidas, enfrentan una serie de ataques y amenazas. Algunas han tenido que desplazarse de manera forzada también. Y estas son, digamos, afectaciones que tienen que ver con la integridad física. Aquí quisiera señalar que algunas de estos ataques y amenazas son cometidas por quienes probablemente están vinculados con la desaparición de su familiar, pero otros están vinculados directamente con el Estado mexicano. Más del 55% señaló haber sido discriminada, atacada, o amenazada por autoridades del Estado mexicano, por los agentes del Estado mexicano. Más del 70% de quienes nosotras entrevistamos tienen afectaciones en la salud. Y hay afectaciones en la salud mental, insomnio, depresión, ansiedad, ataques de pánico, que están vinculados a la desaparición, que están vinculadas a la labor de búsqueda y que están vinculadas incluso a los hallazgos. Imaginémonos lo que significa para las mujeres buscadoras excavar una fosa clandestina y desenterrar cuerpos o restos humanos, en algunos casos además, digamos, con signos de tortura, en algunos casos cuerpos que no están completos o incluso algunos huesos. Imaginémonos lo que les significa a ellas emocionalmente, pensando que podría ser su familiar o que es el familiar de otra persona. Desprendimiento de retina por el llanto prolongado.
y otra serie de afectaciones económicas. Las mujeres buscadoras, más del 65% de quienes contestaron nuestra encuesta señalaron que ellas han tenido pérdida de recursos económicos vinculadas a la labor de búsqueda, porque ellas compran los materiales. Es decir, cuando te digo picos y palas, pues hay que recordar que alguien compra esos picos y palas y son ellas mismas, ¿no? Los picos, las palas, las botas, la gasolina para realizar la labor de búsqueda, los pasajes digamos, lo que invierten en transporte para poder hacer también las diligencias judiciales. Algunas incluso han sido criminalizadas. Tenemos un caso en el informe también del colectivo Hasta Encontrarte, que son mujeres buscadoras de Guanajuato que salen a protestar a las calles para exigirle a la fiscalía que haga las búsquedas de sus personas desaparecidas, y lo que reciben a cambio es ser detenidas y apresadas durante varias horas. Les ponen cargos por obstrucción a la vía pública, pero este es el contexto en el que estas mujeres están desarrollando esa labor de búsqueda. Nos señalabas los asesinatos de buscadoras que tenéis documentados. Hay uno, me ha llamado muchísimo la atención, en el que se dejó el mensaje de que esa mujer había muerto por hablar demasiado. Claro, estos asesinatos tienen también un mensaje implícito para ellas, ¿no? Claramente, el mensaje es no solamente para la mujer asesinada, sino obviamente para las que siguen en la labor de búsqueda. Y de manera muy irresponsable, para ser honesta, incluso los agentes del Estado mexicano también se lo repiten. Es decir, tenemos testimonios de mujeres que señalan que agentes del Estado mexicano les dicen, y me refiero a las policías investigadoras, a los agentes del Ministerio Público, que les dicen, bueno, señora, tenga cuidado porque a usted también la pueden matar. Cuando la responsabilidad del Estado mexicano debería ser primero buscar a los familiares desaparecidos para que ellas no estén en este riesgo, porque aquí quiero ser contundente, Pablo, ellas no se ponen en riesgo. Quien las está poniendo en riesgo es el Estado mexicano. Al no buscar a sus familiares, las está colocando en ese riesgo, y al no brindarles protección, ni siquiera acompañarlas en las búsquedas que ellas desarrollan de manera espontánea, las está poniendo en ese riesgo. Y el cinismo de los agentes del Estado mexicano llega a tal nivel que les dicen, señora, deje de buscar porque a usted la pueden matar también, cuando la responsabilidad del Estado debería ser garantizar la vida y garantizar la búsqueda segura que realizan estas mujeres. Ante este olvido y esta impunidad, hay un colectivo que probablemente sea un emblema en la búsqueda de desaparecidos en toda América Latina. En su caso, en Argentina, durante la dictadura militar. Son las abuelas de la Plaza de Mayo. Berta Reventós se ha acercado a hablar con ellas para saber cómo están, especialmente ahora con Javier Milei en la presidencia. Tras 42 años de democracia ininterrumpida, las abuelas de Plaza de Mayo siguen restituyendo identidades en Argentina. Hijos de desaparecidos en la última dictadura militar se encuentran con su verdadera historia de vida gracias a ellas, que empezaron buscando a sus nietos de la forma más rudimentaria posible. Lo cuenta a la SER Estela de Carlotto, la presidenta de la organización y una de las 3 abuelas que quedan vivas hoy. Al principio con muchas dificultades, porque para encontrar a los nietos, hijos de nuestros hijos, íbamos a ver a la salida de los chiquitos de la escuela, y eso era una cosa absurda, porque nunca íbamos a saber si era o no era. No es que no tuviéramos miedo, simplemente tuvimos amor y acción de enfrentar a los militares que ocupaban, como siempre, el gobierno ilegalmente. Ya en democracia, las abuelas de Plaza de Mayo impulsaron instrumentos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde con un simple análisis de sangre uno puede resolver las dudas que tenga acerca de su identidad. Es el caso de Juan Pablo Moyano, uno de los nietos restituidos por abuelas. Con solo 18 meses de edad fue arrancado de los brazos de su madre, militante de la organización armada Montoneros, en plena calle cuando fue detenida ilegalmente por los militares. A sus 6 años, las abuelas de Plaza de Mayo lo encontraron a partir de una denuncia que había puesto su abuela biológica, que pasó a criarlo hasta que murió. Ahora él participa activamente en la organización. El acercamiento es por parte de ellas, no es que yo me acerco a abuelas. Eso todavía era muy temprano
en Argentina para eso. Muchos años después, los nietos empezaron a acercarse a abuelas a buscar su identidad. Eso es el resultado también de un trabajo hecho por abuelas, de concientización y de militancia. Con la llegada de Javier Milei al poder, los organismos de derechos humanos han sido desfinanciados en Argentina. Este gobierno no solo considera que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo llevan años haciendo negocio con la causa de los desaparecidos, sino que equipara la violencia ejercida por el Estado con la de las organizaciones armadas clandestinas y justifica así las torturas y desapariciones. Todo lo que está pasando ahora, todo lo que está pasando acá en mi país ahora, es peor que lo que pasó en el 76. Porque la gente lo eligió. Porque la gente lo festeja. A día de hoy solo quedan 3 abuelas vivas, pero Estela de Carlotto confía en la continuidad de la organización gracias a un relevo generacional que protagonizan los propios nietos. Estamos tranquilas y seguras porque la comisión que está formada por 2 abuelas y los demás son nietos recuperados son, que están en la comisión directiva de abuelas. Entonces ellos saben lo que les tocó vivir y entonces ponen el alma y el corazón en su tarea. Para de Carlotto, todos los gobiernos del mundo deberían dedicarse a buscar a sus desaparecidos como labor restaurativa de lo que ella llama la historia negra de cada país, o sea, las dictaduras, las arbitrariedades y la violencia ejercida desde el Estado. La violencia llega tan rápido y tan cómodamente y se instala y ya no se va. En muchos estados de la República Mexicana alcanzan su tope máximo de violencia y casi ningún estado vuelve a tener un nivel más bajo de violencia. Y hablamos de homicidios, feminicidios y desapariciones, entre otros tantos delitos que ocurren en nuestro país. Y yo, platicando con muchas personas, me doy cuenta de que la violencia se instala con ayuda de la impunidad y de la ausencia del Estado, pero también con la pronta normalización de la sociedad. La sociedad en Guanajuato normalizamos muy rápido la violencia. Nunca en nuestra vida antes de 2017 habíamos visto cuerpos colgados en puentes peatonales o que secuestraran ciudades o no sabíamos de fosas clandestinas, y nosotras que lo hemos visto de la violencia que ejercen en contra de las personas antes de ser enterradas bajo tierra clandestinamente. Yo creo que el mensaje sería ese: no hay que normalizar la violencia, no nos merecemos lo que estamos pasando. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Pues ya tenéis este capítulo de Punto de Fuga en Ser Podcast y en las redes sociales del programa. Os dejamos ya con Hora 25 y con Pablo Tallón. Hasta la próxima. Adiós. El siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Escarface y Napoleón, Don Bosco y la Miñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura
noche y día como un buey. Que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.